anódicas y catódicas forzadas. Es muy distinto a los procesos galvánicos, ¿no? Donde una reacción de oxidación-reducción espontánea genera electricidad. En este caso también hay una reacción de oxidación-reducción en ánodo cátodo. Lo que sucede o la diferencia es que aquí es necesario aplicar un potencial para que estos procesos electrónicos se puedan llevar a cabo. En estos últimos tiempos, bueno, yo he llevado a la electroquímica al ámbito ambiental, ¿no? Al ámbito ambiental. Entonces, muchas tesis hemos desarrollado y también algunas publicaciones mundiales en términos de aplicación de la electroquímica a tratamiento de efluentes, por ejemplo, ¿no? Que es un método muy importante para remover contaminantes que pueden ser metálicos, que pueden ser aceites, grasas, y acondicionar de esa manera un efluente para poder eventualmente recircular un proceso o poder, digamos, desecharlo hacia una fuente receptora de una manera mucho más amigable, ¿no? Entonces la electroquímica, bueno, desde sus inicios con Faraday, allá por los años de 1830, ya haciendo electrólisis, pero en el año de 1800 con Volta, al descubrir o al inventar la pila Volta, como se conoce, pues se permitió de que este conocimiento empiece a desarrollarse, ¿no? Hoy en día los procesos electroquímicos están vinculados, bueno, históricamente a la parte inorgánica, para obtención de metales, por ejemplo, oro, plata, cobre, zinc, y otros procesos que se pueden desarrollar como procesos de anodizado. Y en estos, digamos, años de desarrollo, la electroquímica orgánica también ha sufrido un desarrollo increíble, ¿no? Se pueden desarrollar procesos electroorgánicos para hacer electrosíntesis de sustancias que pueden ser vinculadas al campo de la medicina, productos farmacéuticos. También se pueden hacer productos agroindustriales, ¿no? Con métodos electroquímicos. Y los métodos electroquímicos también pueden servir para desarrollarse embrios, ¿no? Se pueden aplicar potenciales a las plantas en una cierta área y hacer que los nutrientes de las plantas puedan moverse, los nutrientes del suelo puedan llegar con mayor facilidad hacia las raíces de las plantas, ¿no? Y de esa manera la absorción de nutrientes por parte de la reósfera de la planta rizósfera y el desarrollo es mucho más acelerado, ¿no? Esto ya se está haciendo, digamos, no sé si ya en algunas aplicaciones a nivel industrial, pero en Colombia, por ejemplo, ya hace mucho tiempo se hacía esto, ¿no? Participé ahí en algunas cosas ahí en la Universidad de Antioquia, cuando en otro momento fui a dar un curso sobre tecnología de películas metálicas. Entonces, las aplicaciones de la electroquímica son muy amplias, ¿no? Realmente muy, muy amplias. En el mundo de lo que es la electroquímica ambiental, ni hablar, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el agua pueden haber compuestos orgánicos que son sumamente tóxicos. Por ejemplo, benceno, fenol y otros de una estructura mucho más compleja. Entonces se pueden aplicar métodos electroquímicos que se llaman métodos de oxidación avanzada, que podrían no remover al compuesto orgánico, sino más bien generar reacciones para destruir al compuesto orgánico, para mineralizar al compuesto orgánico, de modo tal de que se puedan producir como productos finales de ese proceso de destrucción del compuesto orgánico en un gas como CO2 y agua, ¿no?
espectacular, ¿no? Un benceno, llevarlo a CO2 y agua es una cosa impresionante, una cosa muy interesante, que tiene pues un impacto muy importante para evitar la contaminación de los ríos, mares, etcétera, ¿no? Que a su vez también nosotros somos los que finalmente cerramos el circuito, ¿no? Las personas le gustan comer ahí al amigo Christopher, creo, no sé, le gusta comer paiche, le gusta comer pescado, la gente le gusta comer ceviche, entonces esos pescados pueden estar contaminados, ¿cómo se llama? Como consecuencia de tener bioacumulación de sustancias químicas en el cuerpo, ¿no? Y el ser humano no es ajeno a ello. Entonces, un pez puede acumular, por ejemplo, metales pesados. Y bueno, aquí, por lo menos en la costa peruana, le gusta mucho comer ceviche, ¿no? O también, como consecuencia de ello, hay otros tipos de contaminaciones que pueden llegar a otros tipos de productos, como por ejemplo el arroz, ¿no? El arroz también. Entonces, si hay una tecnología, una metodología que puede ayudar a mejorar la calidad de vida, bienvenido, ¿no? Entonces, eso para que ustedes más o menos tengan una idea en qué tan amplio es este conocimiento, ¿no? No sé si han llegado a bajar el libro de Alan Barr, que es espectacular ese libro, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla. Eh, ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, se ve, Carlos profesor. Jaime, ¿se puede ver lo que estoy compartiendo? Jóvenes, ¿me están escuchando? Quispe, Sí, Guaira, profesor. Sí, por profesor. favor contesten, porque yo no puedo saber si usted me está escuchando, si yo le estoy preguntando y no me contesta, yo no puedo saber, ¿no? No hay manera de saber si es que usted no me contesta. Muy bien, entonces, de todo lo que le estaba comentando, los procesos electrolíticos pues son sumamente amplios, muchas aplicaciones a nivel industrial se pueden tener. Hay todo un mundo, por ejemplo, de la aplicación de la electroquímica, lo que es el mundo de la joyería, por ejemplo, ¿no? La joyería es todo un mundo. A nivel mundial se aplica oro, plata, cobre para desarrollar una industria muy importante en el mundo que mueve millones de dólares anuales en términos de joyas, ¿no? Y también pues otros procesos industriales a nivel de minería para obtener cientos de toneladas de metales al año, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto. Bien, entonces, una reacción electroquímica, decimos que es un proceso heterogéneo, que involucra transferencia de carga desde o hacia un electrodo que generalmente es un metal, por lo general, pero también pueden ser no metálicos, como grafito, por ejemplo, ¿no? Grafito. Entonces, desde este punto de decir un proceso heterogéneo, ¿por qué decimos que es un proceso heterogéneo? Porque estas reacciones de reducción y de oxidación se llevan a cabo en una interfase sólido-líquido.
Por eso decimos que es un proceso heterogéneo, ¿no? Entonces, esta transferencia de carga es un proceso catódico, en la cual una especie estable se reduce. Y como consecuencia de esa reducción se puede generar, por ejemplo, un gas, se puede generar un metal, se pueden generar nuevos compuestos orgánicos, etcétera, ¿no? La transferencia de carga también puede ser anódico. Y estos procesos se desarrollan simultáneamente. No es que son procesos independientes, son procesos que se desarrollan simultáneamente. No puede haber un proceso anódico si es que el proceso catódico no se desarrolla o viceversa. Entonces, en este proceso anódico, una especie estable es oxidada por la remoción de electrones. Esa especie estable puede ser un átomo, un ion, una molécula, etc. Dentro de los procesos orgánicos se pueden tener estructuras orgánicas que se les puede quitar electrones y se pueden posteriormente llevar reacciones químicas, por ejemplo, para que una especie que antes era una molécula lineal, por ejemplo, la podemos cerrar. Y si antes era una estructura cerrada tipo benceno, la podríamos abrir. Entonces, todas esas cosas, mediante estos procesos electroquímicos, pueden llevarse a cabo. Entonces, debe quedar bien claro que esta transferencia de carga se desarrolla de manera simultánea, ¿no? Tanto en el ánodo como en el cátodo. Y para un proceso electrolítico necesitamos una fuente de poder, ¿no? Que aplica una diferencia de potenciales en estos electrodos para permitir que haya una transferencia de electrones desde la zona anódica hacia la zona catódica. Aquí hay ganancia de electrones y aquí hay pérdida de electrones. Al aplicar una diferencia de potencial en estos procesos electroquímicos, lo que tenemos en el electrolito, en un medio conductor, es un movimiento iónico, ¿no? Los cationes cargados positivamente se van a dirigir de manera forzada hacia el cátodo y los aniones cargados negativamente hacia el ánodo. Entonces, en ese movimiento que no es directo, ¿no? Porque este catión está rodeado de otras especies y hay siempre una dificultad para que este catión llegue hacia el cátodo. Pero sin importar qué interferencias tenga, este catión está decidido a llegar hasta este electrodo bajo esta diferencia de potencial. Y nosotros podemos ir forzando el proceso mediante un incremento de voltaje para hacer que este proceso sea mucho más rápido. Entonces ahí juega algunos aspectos importantes, ¿no? Dentro de un proceso electroquímico. Que, por ejemplo, imaginemos que tenemos una solución orgánica. Una solución orgánica por naturaleza no es conductora de la electricidad. Entonces tenemos que aportar ahí una sal orgánica que se disuelva, que se disocie en el medio electrolítico y se pueda tener cargas que generan conductividad al medio. Y eso ha permitido que la electroquímica orgánica pues se desarrolle muchísimo, ¿no? A nivel mundial. Entonces, esto es de manera general lo que vendría a ser un proceso catódico, ¿no? En este proceso catódico, nosotros podemos tener acá, por ejemplo, obtención de cobre, obtención de oro, obtención de plata, por ejemplo, ¿no? Y eso sería en la minería y otros metales, ¿no? Pero también, digamos, otros tipos de industrias como la joyería, por ejemplo, podríamos tener acá una sortija, un brazalete, una cadena, ¿correcto? Y si estamos en una industria metalmecánica, podríamos tener acá, por ejemplo, un aro de un carro que se podría cromar, por ejemplo, ¿no? O
ejes, partes de motores, accesorios de aviones, etcétera. Acá en la Fuerza Aérea del Perú, aquí que está acá en Chorrillos, hay una planta galvánica bien importante, ¿no? Ahí se hace recuperación de piezas de aviones. A esos señores muchas veces les he hecho cursos de capacitación, no con la UNI, ¿no? Es la margen de la UNI. Y ahí, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver cómo se desarman estos aviones de guerra, ¿no? Esos Mirage, algunas piezas que por el uso lo recuperan nuevamente, no se hacen recubrimientos metálicos especificados, ¿no? Con espesores totalmente controlados. Bueno, aquí pueden ver ustedes un reactor, este es un eje, y este es un reactor que este proceso es lo que se llama hard chrome. Hard chrome en español es un recubrimiento de cromo de alta dureza, un proceso electroquímico para usos de ingeniería. Estos son ejes, por ejemplo, ustedes tienen ven un tractor, por ejemplo, ¿no? El tractor tiene una cuchilla y esa cuchilla está sujeto a unos brazos, ¿no? Que funcionan hidráulicamente. Entonces, ese brazo se extiende, se contrae y hay una fricción tremenda para poder mover a esa cuchilla, ¿no? Entonces, esos brazos están recubiertos de una película metálica de alta dureza, que en este caso es de cromo. Y esa película de cromo se puede aplicar para distintos procesos industriales donde hay fricción, ¿no? Alta fricción. Con el cromo, bueno, yo hice mi tesis en este tema, ¿no? En este tema. Y en estos últimos, a ver, 4 años han habido 2 tesis para mejorar las propiedades del níquel y del estaño. Al níquel se le ha incorporado un metal cobalto para mejorar las propiedades del níquel, como dureza, por ejemplo, hacer que el níquel sea una película más resistente a la fricción, más resistente a la corrosión. Y eso se ha hecho, la sustentación me parece que fue el 2019, hubo las 2 sustentaciones. Y otra chica, uno de ellos fue William Ponte, el de níquel, cobalto, que bueno, yo les he asignado ese tema, ¿no? Y la otra chica hizo la incorporación de cobalto al estaño para mejorar propiedades del estaño, porque el estaño es un metal que mucho se usa para conductores eléctricos, pero es un metal muy suave, ¿no? Entonces, aplicándole una dosis de cobalto, se puede cambiar las propiedades, digamos, del metal base, en ese caso estaño o níquel, ¿no? Entonces, en ese caso lo que se ha hecho es una electroposición mixta, ¿no? Una electroposición de 2 metales, teniendo como, digamos, prioridad a un metal, ¿no? Que se quiere mejorar sus propiedades. Entonces, este es un reactor. Esto que ven acá son extractores. En este proceso se produce mucho hidrógeno, ¿no? Mucho hidrógeno, y como gas, pues tiende a arrastrar parte de la solución, ¿no? Entonces son extractores para remover el hidrógeno y tener un ambiente de trabajo saludable, ¿no? Bueno, aquí tenemos un proceso también de hard chrome. Aquí pueden ver este eje. Miren, hay distintos tipos de ejes, ¿no? Hay tornillos sin fin, por ejemplo, que tienen esas películas metálicas, ¿no? Que sirven para transportar granos, por ejemplo. Tornillos sin fin, ¿no? Y entonces este acero como tal se le somete
a un proceso electroquímico se le aplica una película de alta dureza para que esto pueda funcionar y no se deteriore, ¿no? Y la película se puede deteriorar y se le vuelve a retirar y se le vuelve a colocar otra, nuevamente, ¿no? Miren, acá tienen otro eje eh, que se va a introducir en estos reactores, ¿no? Estos ejes pueden ser de 5, 6, 8 metros de longitud. Pero aquí tienen un proceso de electroquímico de envergadura, ¿no? Un proceso, en este caso, la obtención de cobre. Son reactores electroquímicos, ¿no? Este es un reactor electroquímico. Esto es otro, así, ¿no? Y son cientos de reactores electroquímicos para obtener, por ejemplo, en el caso de Codelco, Chile, que obtiene más o menos como cerca de 300.000 toneladas por año de cobre. Entonces necesita una enorme cantidad de reactores, ¿no? Estos reactores, por ejemplo, este es ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, luego de un tiempo de proceso de obtención de cobre, o sea, mediante una electrólisis, acá al fondo se ve una grúa. Esta grúa viene y levanta todos los cátodos, ¿no? Todos los cátodos, y ya se tiene estas planchas de cobre que ya pasan a ser lavados, etcétera, y ya se despachan al mundo, ¿no? Ya en otros lugares a esto ya lo vuelven a fundir, hacen cables, platinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto, por ejemplo, estas son una planta industrial para producir el metal cobre. Pero también podemos tener otros procesos que permiten producir distintos tipos de productos. Por ejemplo, mediante la electrólisis de una salmuera de cloruro de sodio, se puede obtener en la zona anódica, en un ánodo de titanio, se puede obtener cloro gaseoso. El cloro se usa mucho para el tratamiento de agua, para eliminar bacterias, para la desinfección del agua, y también en un proceso inicial y luego un proceso en la etapa final también se aplica una cloración para que el agua pueda tener seguridad, para que en su, digamos, distribución a través de la ciudad llegue con las condiciones adecuadas a nuestras casas, ¿no? Entonces, en este proceso electrolítico, en el cátodo se obtiene soda cáustica, ¿no? Soda cáustica e hidrógeno. Entonces, esta soda cáustica como solución posteriormente se puede concentrar y se puede vender soda cáustica, por ejemplo, con 11%, 30% y 50%, que es lo que vende, me parece, Kimpac, ¿no? Kimpac, que es la empresa acá que maneja el cloruro de sodio. Entonces, también, bueno, ya si se quiere sólido, pues hay que evaporar hasta la saturación de la solución y obtener cristales de hidróxido de sodio, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes que tanto la zona anódica de la catódica están separadas por una membrana, ¿no? Es una membrana que es vamos a decir, el corazón de este proceso, porque estos dos procesos no se pueden mezclar, ¿no? O sea, yo no puedo hacer un proceso electroquímico si no separo la zona anódica de la zona catódica. Entonces, esa membrana es para impedir que los productos de la zona anódica, este naranja, se mezclen con los productos de la zona catódica. Entonces, esta es una membrana, y no es cualquier membrana, ¿no? Esta es una membrana conductora de la electricidad, es un polímero, ¿no? Es un polímero diseñado estructuralmente que permite el paso en este caso, de cationes, pero impide el paso de aniones, ¿no? De modo tal que este cloro va a reaccionar para formar cloro gaseoso y este sodio va a pasar al otro lado para interactuar con el hidróxido. De esa manera se puede formar hidróxido de sodio, ¿no?
Kimpac, aquí en Ventanilla, desarrolla este proceso, ¿no? Y en grandes cantidades se puede producir cloro, se puede producir hidrógeno, se puede producir hidróxido de sodio, se puede producir hipoclorito de sodio, la lejía, y tantos otros productos, ¿no? Ellos también producen sal de mesa, ¿no? Muy bien. Bueno, algunas partículas que se pueden obtener como consecuencia de la disociación de algunas sales, por ejemplo, el sulfato de cobre, ¿no? Puede generar esto. Cationes cobre, 2 sulfato, también 2 menos, ¿no? El acetato de sodio, también en muchos procesos electroquímicos se usa. Inclusive ya en los inicios, bueno, Faraday, ¿no? Él ya hacía electroquímica orgánica en su época. Él ya pudo aplicar electrólisis a sustancias orgánicas como acetatos para obtener un combustible, ¿no? Faraday, por eso es Faraday, pues, ¿no? Ya él marcó los inicios de la electroquímica orgánica por los años de 1830, ¿no? Bueno, el cloruro que se usa mucho también en procesos galvánicos para obtener níquel como película metálica que permite mejorar las características de un objeto frente a la corrosión, o también como presentación, ¿no? Cianuro también se usa mucho en distintos procesos industriales, ¿no? Mineros, galvánicos, etc. El ácido sulfúrico, ni hablar, ¿no? Como una sustancia que ayuda a disolver las sales. El ácido bórico se puede usar en muchos procesos electroquímicos como una sustancia tampón, ¿no? Que controla o impide que haya un cambio de pH brusco en una solución. Entonces, las reacciones electroquímicas forzadas son eso, ¿no? Procesos electrolíticos son reacciones de oxidación-reducción forzadas, porque nunca se van a dar esas reacciones de manera natural, como lo que sucede en una celda galvánica, ¿no? Por eso decimos que la electroquímica estudia también las reacciones químicas de oxidación-reducción forzadas por medio de una diferencia potencial, lo que permite generar una corriente eléctrica continua, ¿no? Los procesos electroquímicos hacen uso de corriente eléctrica continua. Lo que tenemos ahí en nuestras casas o a nivel industrial para mover equipos, etcétera, es corriente alterna, ¿no? Que puede ser bifásica o trifásica, ¿no? Bueno, la industrial es trifásica, ¿no? Para abaratar costos. Pero en el caso de los procesos electroquímicos se suele usar, se usa corriente eléctrica continua, que se puede obtener de la corriente alterna, ¿no? Mediante un transformador, ¿no? Como lo que han visto en la imagen hace un momento. Pero también hay procesos electroquímicos que se pueden desarrollar con corriente alterna de baja frecuencia. Y ya bueno, hace un tiempo atrás, por el año 2016, por ahí hay una chica que sustentó su tesis sobre anodizado del aluminio con corriente eléctrica alterna de baja frecuencia, porque si usas corriente alterna y cierras el circuito, bueno, pues ya no hay mañana, ¿no? Para la persona, pero usamos o desarrollamos ese proceso. Bueno, el que estuvo a cargo de la tesis fue el profesor Vergara, y bueno, yo participé colaborando con la chica, ¿no? Y usó corriente eléctrica alterna, pero de baja frecuencia, ¿no? Para producir un proceso de interés que era oxidar al aluminio para obtener una película de alúmina sobre su superficie. Pero también ya otra chica
hizo su tesis anteriormente conmigo para hacer el mismo proceso, pero con corriente continua, ¿no? En el caso de Silvia, se llama la chica que hizo con corriente eléctrica alterna de baja frecuencia, ella, su objetivo fue anodizar el aluminio para buscar una película que sea lo más negra posible, ¿no? Con la finalidad de poder usar los tubos de aluminio o placas de aluminio para celdas solares, paneles solares o calentar el agua. Para eso era la finalidad de ese proceso. En el caso de Paola Alcántara, que hizo conmigo, era desarrollar el proceso y generar una variedad de colores con la alúmina, ¿no? Azul, rojo, como, digamos, mejora del aluminio a nivel industrial, ¿no? Entonces, el paso de la corriente eléctrica a través de un electrolito, sea una solución o un medio fundido. El medio fundido puede ser, por ejemplo, cloruro de sodio fundido. Estamos hablando de 750 grados Celsius. A ese nivel de temperatura se puede generar, se puede desarrollar electrólisis y se puede obtener sodio metálico. Entonces, se puede desarrollar electroquímica fundiendo sales también, ¿no? Entonces, estos procesos pues son de mucho interés a nivel industrial, ¿no? Porque se permite obtener distintos tipos de productos que van a satisfacer necesidades de una gran variedad. Por ejemplo, el cloro nos beneficia a todos, ¿no? Desde el punto de vista del tratamiento de agua en la Tarjea, el cloro gaseoso se usa para desinfectar el agua, ¿no? El agua del río Rema pues tiene una enorme cantidad de bacterias. A las bacterias les gusta estar en el agua, pero esas bacterias pueden ser muy nocivas para la salud de las personas y hay unas que pueden incluso matar, ¿no? y rápidamente. Entonces el cloro es un gas que permite destruir microorganismos. Podemos decir en resumen que el proceso de electrólisis se caracteriza porque es un fenómeno redox no espontáneo, ¿no? Eso hay que tenerlo bien presente, ¿no? Que se produce por una corriente eléctrica que es aplicado desde la parte externa, ¿no? A partir de una diferencia potencial. O sea, necesitamos una fuente de poder, ¿no? Para lograr eso. La reducción se lleva a cabo en el polo negativo, también denominado cátodo, y la oxidación en el polo anódico o polo positivo. Estos polos, estos electrodos pueden ser metálicos, o también podrían ser no metálicos, ¿no? Se podría usar como ánodo y cátodo, por ejemplo, grafito, ¿no? Grafito, y desarrollar algún proceso de interés, ¿no? Y eso se usa mucho, porque no porque no queremos tener un metal en el sistema, sino porque en muchos procesos industriales, digamos, para evitar contaminación de la solución, no usamos un electrodo metálico, sino más bien un electrodo inerte, ¿no? Y hay otros electrodos que pueden ser inertes en otros procesos, como por ejemplo el plomo es un electrodo inerte en un proceso de hard chrome, ¿no? De cromo de alta dureza o cromo para usos de ingeniería, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes en un proceso electrolítico, por ejemplo, aquí podemos tener un aro de un carro, por ejemplo, ¿no? Y esto se va finalmente cromar, por ejemplo, ¿no? En un proceso galvánico. O esto podría ser el arete que está en tu oreja, ¿no? Podría ser esto, ¿no? O esto podría ser la cadena que lleva en el cuello la señorita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahora,
A nivel industrial no ponemos aquí una cadena, pues aquí ponemos en un proceso industrial podemos poner cientos de cadenas, ¿no? Porque ya es un negocio, ¿no? Hacemos negocio, no estamos jugando a la electroquímica, ¿no? Usamos ese conocimiento para hacer o desarrollar una industria. Y aquí se puede ver, por ejemplo, un aro de carro, ¿no? Espectacular. Accesorios de motocicletas, por ejemplo, ¿no? Té cromado, miren. Té cromado, esa tonalidad azulada, da una belleza impresionante, ¿no? Y esta belleza que está acá, miren ustedes el collar que tiene, ¿no? Y este brazalete, ¿no? Que han sido obtenidos con recubrimientos electrolíticos, ¿no? De oro. Aquí se pueden hacer recubrimientos, se pueden, a ver, literalmente dar rienda suelta a toda la imaginación. Aquí esto podría ser de oro, exclusivamente de oro. Podría ser de oro con cobre, por ejemplo, de oro con plata, de oro con cobre y plata, por ejemplo. Y en todas esas situaciones vamos a tener distintos tipos de acabados, ¿no? Color, brillo, etcétera. Bueno, que satisfacen necesidades de las personas, ¿no? Aquí se puede ver un proceso, miren, estos cátodos, todo esto es un rack, vendría a ser el polo negativo del sistema, pero hay objetos pequeños que van a ser recubiertos, ¿no? Objetos pequeños. Así como hay estos objetos pequeños, podemos tener todo esto también que es un cátodo, un eje. Un eje. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta o se diferencie, ¿no? Claramente, o se entienda claramente que un cátodo puede ser una aguja, pero un cátodo también puede ser toda esta estructura que está acá, ¿no? Y podrían ser mucho más gruesos todavía, ¿no? De mucho mayor diámetro, ¿no? Todo esto vendría a ser un cátodo, un cátodo. Bueno, procesos catódicos de interés, podría ser la producción de hidrógeno. Ahora que estamos con el tema del hidrógeno verde, un combustible del futuro, un combustible amigable con el medio ambiente, que puede trabajar con una celda de combustión, una celda de combustible, y como subproducto se obtiene agua, ¿no? y electricidad. Este proceso catódico, cobre, a partir del sulfato de cobre podemos obtener cobre metálico, ¿no? A partir de este proceso sodio más mercurio, una amalgamación, esto se puede finalmente liberar en el agua y podemos producir paulatinamente hidróxido de sodio, ¿no? Recogiendo al sodio de la zona catódica. Aquí tenemos el acrilonitrilo que puede producir adiponitrilo, ¿no? Acrilonitrilo, adiponitrilo, este es un proceso orgánico. Este es un proceso orgánico de mucho dinero, ¿no? Ustedes pueden revisar esto, ¿no? El acrilonitrilo adiponitrilo. Esta es materia prima para producir caucho, para producir nylon, para producir cientos de productos industriales, ¿no? Bueno, aquí tenemos el caso de tener eh, el sulfato de plomo. Esto es en las baterías, ¿no? En las baterías. Una batería de carro se descarga y, bueno, cuando se descarga, nosotros podemos volver a invertir la reacción mediante un proceso electrolítico, ¿no? Y en la zona catódica se produce esta reacción. En la zona catódica se produce esta reacción. Entonces, en el cátodo se produce esto, ¿no? Sulfato de plomo. Estas reacciones tienen su contraparte, ¿no? Este es un proceso catódico. Simultáneamente, en el agua se produce hidrógeno en el ánodo, ¿no? En el ánodo se produce este oxígeno, perdón, agua, se produce oxígeno en el ánodo, y este es otro gas, ¿no? O sea,
esta reacción con esta reacción son procesos simultáneos, ¿no? O sea, no puede haber un proceso anódico si no hay un proceso catódico. Y aquí tenemos la contraparte del cloruro de sodio, ¿no? Este es en el cátodo y este es en el ánodo, ¿no? Este gas se recoge en grandes cantidades para llevar a, bueno, o para hacer distintas otras actividades industriales, ¿no? Una de sus aplicaciones es en la desinfección del agua, ¿no? Y este es en la parte anódica de una batería, la recarga, se produce sulfato de plomo, ¿no? En el ánodo, ¿no? Y este es otro proceso que hace un momento les mencionó del aluminio, ¿no? Este es un proceso industrial muy importante en el mundo. Todos los aviones llevan este proceso. El aluminio, por ser un metal liviano, resistente, se usa para construir y diseñar aviones, ¿no? Pero el aluminio, si ustedes van a las tablas de potenciales de reducción, es un metal que tiene un potencial de oxidación alto, ¿no? Está por encima del hierro, pero usted lo ve al aluminio como tal, ¿no? Si usted tiene el hierro sí lo ve rápidamente que se corrompe, pero el aluminio no, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, ¿dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Si aquí esta tabla dice que es así, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la realidad? Tal vez el profesor Ratti se equivocó, no sé, ¿no? Bueno, no me he equivocado y es fácil la explicación. El aluminio de manera natural se oxida y genera una película sobre su superficie que es la lúmina. Y esta lúmina ya de por sí va representando una barrera para, para que el aluminio base entre en contacto con el oxígeno y el agua. Pero de manera natural, este óxido de aluminio, la alúmina, que eso lo vamos a ver en un tema aparte, vamos a hablar exclusivamente del aluminio, es una película sumamente delgada, no estamos hablando de 0.02 micras, ¿no? Y eso como tal, digamos, para situaciones industriales de uso de aluminio, digamos, no tiene importancia. Sin embargo, el hombre ha aprendido a mejorar el proceso natural, forzándolo y hacer crecer una película de mucho mayor espesor que sí pueda ser usado, digamos, el aluminio bajo estas condiciones, ¿no? Más aún, las micrografías SEM, o sea, fotografías de alta resolución, el aluminio esta alúmina es similar, digamos, más o menos para comparar, similar a lo que es un carbón, ¿no? Carbón activado. Tiene porosidad, ¿no? Entonces esa porosidad se puede usar para introducir colorantes, por ejemplo, ¿no? Y generar un aluminio anodizado con un color azul, por ejemplo, con un color rojo o con cualquier otro color. En el caso de Paola Alcántara que hizo esto, bueno, los colorantes yo, bueno, se los regalé. En ese momento tenía yo colorantes de azul, rojo, color de oro. Bueno, se lo di para que ella lo pueda hacer. Y se puede hacer también, darle el color negro, ¿no? Que Silvia lo logró hacer. Silvia, no recuerdo ahorita su apellido de esta chica, Silvia, hizo de modo tal que tú veías el aluminio totalmente negro, ¿no? Entonces, un cuerpo negro absorbe la radiación, ¿no? Con mayor facilidad que un cuerpo gris o que un cuerpo, digamos, vamos a decirle, de otro color, ¿no? Y al absorber la radiación, entonces eso puede calentar el, el agua, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces,
Aquí está, por ejemplo, el caso también de hacer electrólisis de metanol, ¿no? La electrólisis de metanol puede generar CO2, ¿no? CO2. Y este CO2, por ejemplo, el dióxido de carbono se usa mucho a nivel industrial en, en las bebidas gaseosas, por ejemplo, ¿no? En la cerveza también, ¿no? Ni hablar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, de un compuesto orgánico obtenemos un inorgánico y un gas, ¿no? En el caso de Faraday, bueno, él hizo de un acetato, obtuvo un combustible, etano, ¿no? Etano. Y seguramente ese experimento abrió el interés paulatinamente y bueno, hasta llegar a lo que hoy en día es la electroquímica orgánica, ¿no? Y la electroquímica orgánica pueden ser desarrollados tranquilamente jóvenes. Ustedes pueden ir a estudiar a Argentina, Brasil, no necesitan ir a Estados Unidos, ¿no? Brasil, Argentina es el país que a través del Instituto de Investigación INIFTA, bueno, donde tuve la suerte de estar, en INIFTA, que es de la Universidad de La Plata, que está ahí a una hora de Buenos Aires, es como que Aguaral, ¿no? O sea, ahí está la Universidad de La Plata, ahí hay un centro de investigación que se llama INIFTA, ¿no? Instituto de Investigación de Físico-Química Teórica y Aplicada. Ahí hacen electroquímica por donde de todas las formas, ¿no? Hay grupos de investigación que hacen electrosíntesis de músculos artificiales, ¿no? Y se producen polímeros, ¿no? Pero polímeros que pueden latir, ¿no? Una diferencia potencial le aplican y ese polímero comienza a contraerse, a expandirse, ¿no? Y eso puede ser aplicado, por ejemplo, para implementar en el cuerpo humano, ¿no? Y ahí ya lo hacen, ¿no? Y también hay, digamos, áreas de síntesis electroquímica, ¿no? Que antes yo estaba en el grupo de electroquímica orgánica y ahora se llama físico-química orgánica. Entonces, en esos grupos, pues ellos desayunan, almuerzan, cenan, duermen, sueñan con la electroquímica orgánica. Así trabajan ellos. O sea, para que tengan una idea, ¿no? En el grupo ellos duermen, comen, ellos paran como grupo para todo lado, ¿no? Y desarrollando proyectos, desarrollando todo tipo de situaciones que fortalezcan, bueno, al grupo desde un punto de vista de equipos, desde un punto de vista económico y todo, ¿no? Entonces, en Brasil, los argentinos han puesto en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, por ejemplo, también electroquímica, ¿no? Hay varios profesores argentinos que trabajan en la Universidad de Sao Paulo, ¿no? En estos temas, ¿no? Bueno, yo en Sao Paulo tuve la suerte de estar ya no en electroquímica, porque sí estar en el Instituto de Astronomía y Geofísica, ¿no? Porque también el otro área donde yo trabajo mucho es la química atmosférica, ¿no? Que es otro mundo, ¿no? Pero esto de acá siempre lo he trabajado desde mucho tiempo antes de ir a la universidad, yo ya trabajaba en esto. Miren, aquí está el tema de la anodización del aluminio, ¿no? El aluminio es uno de ellos, ¿no? Esta es una planta bien organizada. Una planta así no hay en Perú. Y miren todos los colores que uno podría dar. Este es como ejemplo, ¿no? Y aquí se desarrollan, pues, eh, digamos, un avión. ¿Qué cosa es un avión? Básicamente es un tubo de aluminio, ¿no? Pero ese aluminio es anodizado, porque un avión ahorita está en Lima, luego está en Tarapoto, luego está por allá por Cusco y así, ¿no? Está en distintos ambientes. Sin embargo, usted lo ve al avión ahí intacto, ¿no? Porque este color que se ha dado es como consecuencia de haber generado una película de aluminio sobre el mismo aluminio electroquímicamente. Y bueno, se puede tener un color natural
o se le pueden dar pues colores distintos, no se pueden hacer, digamos, acabados mates, brillantes, etcétera, etcétera. Con Paola nosotros quisimos hacer intentos de usar el carmín, ¿no? Pero ya no llegamos a eso, ¿no? Hizo otros colores, rojo también, pero ya no llegamos a usar eso. Bueno, quería probar en ese entonces qué podía pasar con el carmín, ¿no? Como colorante para este tipo de acabados. Cuando hablemos del aluminio más adelante como un capítulo de aplicación, ahí veremos con más detalles cómo es la lúmina, cómo es el proceso de obtención de aluminio, ¿no? Pero se pueden hacer sobre otros metales, ¿no? Se pueden hacer sobre titanio, por ejemplo, ¿no? Sobre titanio. Sería interesante intentarlo hacerlo sobre otro metal, ¿no? Como cobre, ¿no? Por ejemplo. Pero los que más se usa es el aluminio, ¿no? Bueno, la electrólisis se conoce como el paso de energía eléctrica, corriente eléctrica a través de un sólido fundido o a través de una solución electrolítica, ¿no? Entonces, el flujo de corriente eléctrica produce una serie de fenómenos químicos forzados sobre la superficie de los electrodos y desarrolla reacciones de oxidación en el ánodo y reacciones de reducción en el cátodo. El número de Avogadro en la electrólisis, ¿no? La carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, un Faraday es 96.500 coulombs. Entre la carga nos da 6.0 por 10 a la 23, que este es el número de Faraday, ¿no? Número de electrones que hay en un Faraday, ¿correcto? En 96.500 coulombs hay 6.023 por 10 a la 23 electrones. Entonces, un Faraday de electricidad está asociado con un número de Avogadro de partículas de carga unitaria, electrón. Entonces, eso corresponde a la carga de un equivalente gramo de una sustancia, ¿correcto? De un equivalente gramo de sustancia, que serán electrones que les faltan si se trata de cationes o de electrones que les sobra en cada caso de aniones, ¿no? Entonces, el Faraday es un número de Avogadro de electrones, de la misma manera que un mol de número de Avogadro de moléculas, igualito, ¿no? Tiene ese mismo sentido. Entonces, la determinación experimental del valor del Faraday y la carga del electrón proporcionó, digamos, mejores métodos para determinar el número de Avogadro. Y el número de Avogadro es muy importante, pues, ¿no? Para poder cuantificar la carga que ha pasado a través de un proceso electroquímico. ¿Qué carga ha pasado? Inclusive, bueno, podemos saber cuántos electrones han pasado, etcétera, ¿no? Henry Camacho, ¿alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Buenos días, profesor. Bueno, con respecto a lo que estaba mencionando, muy interesante estos tipos de trabajos. Obviamente que no se ve acá en Perú, quizás por la tecnología que tienen esos otros países, pero de manera vista a futuro, quizás al menos comiencen a realizarse algún tipo de procedimiento que asemeje, ¿no? Quizás no iguale, pero que asemeje a lo que se está viendo en las potencias, ¿no? Ahora, terminando la clase, le voy a compartir bueno, a ver, un artículo sobre electrocoagulación que se ha publicado anteriormente, ¿no? Ahí tengo como 4 o 5, creo que hemos publicado. También se ha publicado sobre absorbentes, ¿no? Ahorita estamos, bueno, hace el 2019, sí, el 2019 publicamos uno sobre absorbentes.
basado en una hierba que crece por ahí, silvestremente, lo convertimos en una especie de acerrín y lo usamos para remover cadmio, ¿no? También no sé quién es el alumno que es de Tarapoto, de repente ahí puede buscar tantas hojas, plantas que hay en la selva que se pueden hacer como bioabsorbentes, ¿no? ¿Quién es el de aquí de Tarapoto? Hay un joven, creo, me parece. Ah, profesor, ¿qué tal? Christopher, Sí, dígame. tú eres de Tarapoto, ¿no? Sí, pero ya por las clases ya estoy en Lima, profesor. Ah, ya, pero ahí, oye, ahí hay muchas cosas que se puede usar para que puedas hacer tu tesis y de repente invitar a otro compañero y vamos a Tarapoto, ahí pueden buscar temas de tesis que pueden ser de mucho interés, ¿no? Por ejemplo, estudiar nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos un trabajo que hemos sometido, un artículo bastante interesante, ojalá ya salga prontito, sobre el uso de la cáscara de arroz, ¿no? Hemos hecho un bioabsorbente para remover plomo. Y bueno, ya está en una revista que está siendo, digamos, analizada, ¿no? Ojalá podamos vencer los retos de la revista, ¿no? Claro que sí, ¿no? Voy a ganador, ¿no? Trabajo bien interesante que se ha hecho micrografía, fotografías de alta resolución con microscopio electrónico de barrido para poder caracterizar a la cáscara de arroz, que lo hemos hecho digamos, un cambio para poderlo usar como bioabsorbente, ¿no? Para remover contaminantes del agua, ¿no? Ahí en Tarapoto hay un montón, Christopher, podías ver, no sé, tal vez, cáscara de plátano moliendo, tal vez, el tallo de los plátanos, ¿no? Cuando llega la época de plátano hay mucho, bueno, siempre hay plátano todo el año, ¿no? Pero esos troncos de plátano, pues normalmente los agricultores lo hacen ahí, a veces comen los animales, pero se puede usar también para producir un bioabsorbente, ¿no? Que puede ser usado tal vez en el agua, ¿no? Para remover contaminantes. Para que puedas crear tu pache, pues, ¿no? Betanzo, ¿algún comentario? No, probablemente ninguna, profe. Estaba prestando atención a la parte teórica. Sería bueno, no recuerdo, creo que le encargué a alguien, no sé, hacer un grupo de WhatsApp, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba ahora escribiéndole al profesor Norabuena cuál es la clave del curso, cuál es el correo, es todo un rollo, ¿no? Y para comunicarnos, pues, para decirle que, oye, estoy haciendo esto, tal vez no puedo entrar no porque no quiero, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes está en IPQ. Para el jueves no tengo el correo, no tengo el salón, no tengo la clave, no sé, ¿no? Ya le he dicho desde el día jueves de la semana pasada, pero todavía no me alcanza, ¿no? Señorita Mayasca, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Algún comentario hasta donde estamos avanzando? Buenos días. No, sí, hasta ahora está todo claro. Más bien justo comentó sobre el enlace de WhatsApp que se le envió a su correo la Ya, semana pasada. ya. Gracias. ¿Y están ahí tus compañeros? Sí, están todos los 25. Ya. Y usted lo administra, ¿no es cierto? Sí, sí, solamente Ok, creé el grupo y ya lo envié a todos en su correo y ya están todos los compañeros. Están los ok. 25. Gracias, señorita. Eh, luego, eh,
Luego nosotros más adelante vamos a ver una aplicación del aluminio, del anodizado, una aplicación de hard chrome, vamos a ver una aplicación de cobre, que son aplicaciones a nivel industrial, ¿no? Como estos procesos electroquímicos son de suma importancia en la generación de riqueza, ¿no? Entonces, en nuestro país, en otras épocas, en otros años, bueno, particularmente a mí, siempre me ha gustado salir, ¿no? No estar ahí confinado en la universidad, siempre me ha gustado salir. En otras épocas hemos ido, por ejemplo, cuando todavía funcionaba Doberran, hemos ido a Doberran, a ver la producción de oro, plata, cobre. Hemos ido muchas veces, por años. Bueno, yo ya de manera de Warren Reati siempre trabajo con Refinería Cajamarquilla, ¿no? Y ahí también siempre he llevado a los alumnos para ver todo este proceso de obtención de zinc, ¿no? Que finalmente termina, como han visto hace un momento ustedes, en una planta de electroquímica pues enorme, ¿no? Donde hay cientos de reactores electroquímicos que en el caso de Cajamarquilla, por ejemplo, son de 10 metros cúbicos, ¿no? Para producir zinc. Entonces es muy importante esas experiencias, ¿no? Pero bueno, esperemos que poco a poco esto que vivimos se vaya ya atenuando y podamos volver a la normalidad. Voy a pasarles un ratito un pequeño video para que ustedes puedan darse cuenta. En el proceso, por ejemplo, de obtención de cobre, eso lo vamos a ver más cuando veamos ese tema, ¿no? Hay un proceso que se llama lixiviación, y dentro del proceso de lixiviación obtenemos una solución, digamos, de cobre principalmente, con algunas impurezas naturales. Entonces, para poder obtener cobre que se vende a nivel mundial con 99.99% de pureza, que es, digamos, el estándar para estos commodities, hay que obtener una solución altamente enriquecida en sulfato de cobre, ¿no? Y eso se hace mediante una técnica que se llama extracción por solventes, ¿no? Y se enriquece la solución. Y ya finalmente se hace la electrólisis. Vamos a ver este pequeño video, solamente dura 3 minutos. División El Teniente presenta Planta Extracción por Solventes y Electroobtención de Cobre Colón. La política de desarrollo sustentable de Codelco nos mandata para prevenir y mitigar los impactos de nuestras operaciones, tanto en la población como en los ecosistemas con los que interactuamos. De acuerdo a este criterio, la planta de electroobtención de División El Teniente surgió primero como una solución ambiental a las aguas de lluvia y deshielo que se infiltran por el macizo rocoso y que arrastran altos contenidos de cobre y otros materiales. Paralelamente, esta solución nos dio una oportunidad de negocio al recuperar el cobre y convertirlo en cátodos que aportan a las metas productivas de El Teniente. El proceso se inicia con la captura de estas aguas y su depositación en un estanque, donde también se recepcionan otras soluciones cúpricas provenientes, por ejemplo, de la fundición. El objetivo de estos estanques es precipitar y retener los sólidos en suspensión contenidos en las aguas ácidas. Desde aquí, la solución fluye por gravedad al siguiente tratamiento, donde se le adicionan elementos que precipitan los sólidos más finos. El agua con contenido de cobre continúa hacia el proceso de extracción por solventes, donde se recupera cobre gracias al uso de reactivos orgánicos. Este reactivo, cargado de cobre, se denomina electrolito de alta pureza,
con una concentración de 40 a 45 gramos de cobre por litro, que finalmente ingresa al proceso de electroobtención. Esta parte del proceso se inicia calentando el electrolito cargado para luego ingresarlo a un circuito de 82 celdas con ánodos y cátodos, que servirán para atrapar las partículas de cobre contenidas en el agua. Durante 10 a 14 días, el electrolito recibe un flujo permanente de energía eléctrica, que tal como un imán, atrae y adhiere el cobre a las láminas iniciales o láminas madre. Concluido este periodo, se cosechan los cátodos comerciales, los que alcanzan una pureza promedio de 99,9% de cobre y un peso de 70 kilos cada uno. En total, la planta de electroobtención produce 3.000 toneladas métricas finas de cobre al año, aportando a la producción de la división. Con este proceso, División El Teniente no solo da una solución ambiental a las aguas con contenido de cobre que provienen de la lluvia y el deshielo que infiltra el macizo rocoso, sino que además lo aprovecha para generar más excedentes para Chile. Codelco, orgullo de todos. Deje de cargar su teléfono durante... Miren, este es un proceso, digamos, industrial en obtención de cobre, ¿no? Pero este es de una etapa de recuperación de los relaves que se generan, ¿no? Pero del proceso propiamente que viene de la lixiviación, son como cerca de 300.000 toneladas por año. Es una cantidad enorme de cobre, ¿no? Entonces, Chile es el primer productor mundial de cobre, ¿no? Ahí Perú va como al 60% de ellos, ¿no? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Fíjense ustedes, aquí hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la electrólisis en soluciones acuosas, ¿no? Cuando un catión es muy activo, estos cationes son del grupo alcalino, sodio, potasio, litio, cesio, estos no se depositan en el cátodo. Por más diferencia potencial que apliques, no vas a lograr obtener sodio metálico, potasio, no lo vas a lograr. Entonces, cuanto más diferencia potencial apliques en tu intento de obtener el sodio o cualquier otro metal de ese grupo, lo que vas a lograr es calentar la solución y hasta hacerlo hervir, ¿no? Porque la energía eléctrica se va a convertir en calor, ¿no? Como estos son muy activos, su condición natural de este grupo es estar como catión y no estar como metal. Entonces, usted se pregunta, ¿y cómo obtenemos el sodio, no? Bueno, el sodio metálico, eso que usan en química orgánica. En química orgánica usamos en alguna de las prácticas, no recuerdo en qué práctica, un trocito de sodio, ¿no? El sodio se usa a partir de hacer la electrólisis fundiendo cloruro de sodio, ¿no? Estamos hablando de 750 grados de temperatura, donde se funde el cloruro de sodio y se vuelve como agua, ¿no? Y ahí se hace electrólisis y se obtiene sodio. Ahora, si el catión es un metal como cobre, plata, oro, platino, entonces va a aceptar electrones en el cátodo y va a terminar
formando una película metálica. Obtendremos cobre, como han visto hace un momento, plata, oro y otros metales, ¿no? E inclusive, nosotros podemos hacer electrodeposiciones simultáneas, ¿no? Podemos depositar, por ejemplo, cobre y plata. A la plata le podemos añadir, por ejemplo, un toque de cobre y podemos modificar la propiedad, podemos modificar incluso el color de la plata. Lo mismo a la plata le podemos aplicar un toque de oro y mejorar o cambiar la tonalidad de color de la plata. Lo mismo podemos hacer con el platino, ¿no? Por ejemplo, al oro se le puede aplicar una pequeña dosis de platino, ¿no? O al cobre o a la plata. Y se pueden mejorar propiedades, ¿no? Y puede terminar siendo una joya, digamos, ¿no? Si el anión, los que están cargados negativamente, tienen solo una débil atracción por los electrones, flúor, cloro, bromo, yodo, entonces estos iones pierden sus electrones en el ánodo con suma facilidad. En el caso del cloro, bueno, obtenemos cloro gaseoso, ¿no? Como consecuencia de la oxidación. Los aniones que tienen una atracción fuerte por los electrones, que pueden ser los sulfatos, nitritos, nitratos, entonces no liberan electrones en el ánodo. En ese caso, en el ánodo se libera oxígeno como consecuencia de la electrólisis del agua. Entonces hay una razón, hay un fundamento. Si nosotros hacemos electrólisis del sulfato de agua acidulada con ácido sulfúrico, por ejemplo, no obtenemos SO3, que es un gas, ¿no? No obtenemos SO2, no hay nada de eso. Lo que hay es oxígeno, ¿no? Oxígeno. Eso nos indica que, bueno, esos cationes, sulfato, son sustancias que están, digamos, o retienen fuertemente a los electrones, ¿no? Y por lo tanto no lo ceden, no lo pierden en el ánodo. Entonces, como no lo pierden, otras reacciones tienen que surgir, ¿no? Para que el proceso pueda llevarse a cabo. En este caso, la electrólisis del agua. Ahora, podemos tener, por ejemplo, en una solución cloruro de sodio, ácido sulfúrico, nitrato, y podemos organizar en el proceso anódico qué va a suceder. ¿Qué se va a liberar? ¿Se va a liberar oxígeno? ¿Se va a liberar cloruro? ¿Cuál de ellos va a salir primeramente? Eso sí se puede hacer. Entonces, las partes de un reactor electroquímico de manera general, tenemos los electrodos, que pueden ser, por lo general son materiales metálicos, donde se van a llevar estos procesos de oxidación-reducción. Ánodo, el polo positivo, y el cátodo, polo negativo. Ustedes han visto hace un momento en el video, todo reactor electroquímico tiene solamente dos polos, pero el polo positivo puede estar conformado por muchas placas, ¿no? Así como el cátodo puede estar conformado por muchas placas. Entonces, en ese video que han visto hay altercado, ¿no? Un ánodo, un cátodo, un ánodo, un cátodo, un ánodo, un cátodo, pero todos los cátodos son un polo positivo, ¿no? Todos los ánodos son un polo, perdón, esas placas anódicas que en ese caso son ánodos de plomo inertes, son los positivos, intercalados con los cátodos, ¿no? Inicialmente, donde crece, se desarrolla el cobre, es una lámina de cobre de alta pureza,
99.99. Entonces, sobre esa película, sobre esa lámina delgada de cobre, empieza a desarrollarse el proceso y bueno, finalmente después de 10 días o algo así, se obtiene ya una película, ya no una película, sino una plancha de cobre, ¿no? Que en algunos casos, como en este caso de Codelco, puede llegar a 70 kilos, ¿no? Algo similar sucede con el zinc en Cajamarquilla, ¿no? Bueno, el electrolito es la solución conductora de la corriente eléctrica, ¿no? En el caso de lo que han visto hace un momento, la solución principal es una solución rica en sulfato de cobre. Pero también la solución puede tener algunos otros compuestos que se adicionan intencionalmente, ¿no? Con la finalidad, por ejemplo, de reducir la polaridad de los electrodos, hacer que la reacción fluya con mayor facilidad y se tenga un mejor rendimiento de la corriente. Bueno, inevitablemente el proceso electrolítico no se va a llevar a cabo si no tenemos una fuente de poder, ¿no? En este caso una fuente de corriente continua, que es un rectificador de corriente, ¿no? Este rectificador de corriente transforma la corriente alterna en corriente continua. Y también hay el caso contrario. Bueno, de manera ya con la finalidad de mejorar, hacer que el proceso sea, digamos, tenga rendimientos mucho más elevados, podemos utilizar alrededor de los electrodos promotores de turbulencia, ¿no? Digamos, son una especie de, vamos a llamarlo así, de máscaras de material polimérico que tienen ciertas características para que el líquido que está en torno al electrodo, como se está moviendo el líquido, se está siendo bombeado permanentemente y está saliendo del reactor y está recirculando, pues estos promotores de turbulencia generen eso, turbulencia. Y la turbulencia lo que hace es acelerar el proceso de transferencia en masa, ¿no? Y, digamos, el catión con mayor rapidez puede llegar hacia el cátodo y promover la reacción respectiva. También en otros casos se pueden usar diafragmas, ¿no? Para separar la zona anódica de la zona catódica, ¿no? Hay procesos donde podían ser desarrollarse explosiones, ¿no? Entonces, estos diafragmas permiten que eso no suceda. Y también eso por un lado. Por otro lado, permite que se puedan hacer recuperaciones de los gases, por ejemplo, cloro o de la solución hidroxisodio de la manera más pura, ¿no? Bueno, otros procesos pueden usar agitación, por ejemplo, ¿no? Agitación que podría ser agitación mecánica y también agitación con aire, ¿no? La agitación tiene por finalidad varias cosas, ¿no? Si no se usa promotores de turbulencia, puede una agitación y mantener la solución lo más uniforme posible sobre los electrodos. O sea, permanentemente está llevando una solución fresca al entorno del electrodo. Y eso se puede hacer dependiendo del reactor con un movimiento del electrodo o se puede hacer con un movimiento de la solución aplicando aire. Pero no todas las soluciones pueden recibir aire, por ejemplo. Hay procesos industriales de importancia en minería donde se obtiene oro, por ejemplo, incluso cobre también a partir de soluciones cianuradas, que no se puede aplicar aire, porque el aire con el cianuro presente pues forma ¿cómo se llama? Carbonato de sodio, ¿no? Y eso ya es hacer perder
la composición y la calidad de la solución. Y los rendimientos, bueno, van a caer. En otras circunstancias también se puede usar filtros, ¿no? Filtros, por ejemplo, en la industria donde se hacen joyas, un filtro se usa para, de manera permanente, filtrar la solución para, de esa manera, remover cualquier impureza que pueda haber en la solución y así obtener siempre productos de calidad, ¿no? Porque si tenemos una joya y en esa joya de repente, no sé, alguna impureza se ha depositado, pues ya perdió su valor, ¿no? Ya perdió su valor. Bueno, aspectos experimentales a tener presente. Bueno, el reactor, un reactor puede ser de 20 centímetros cúbicos cuando se hacen los experimentos a nivel de laboratorio, a nivel de electroquímica orgánica. Así eran los volúmenes pequeños, celdas muy pequeñas y bueno, con los separadores, ¿no? Para impedir la mezcla. Bueno, el equipo también, la fuente de poder tiene que tener su sistema de control, ¿no? Control de voltaje. Tiene que tener un amperímetro para poder medir la intensidad de corriente que está fluyendo bajo una diferencia de potencial aplicado. O sea, tiene que tener un voltaje y tiene que tener un amperímetro, ¿no? En la parte de electroquímica orgánica, un medio dieléctrico líquido en el cual se disuelve una sal preferentemente inerte, un electrolito soporte se le llama, se usa para mejorar la conductividad del medio, ¿no? Las soluciones orgánicas por lo general, o los compuestos orgánicos que pueden ser benceno, fenol, son medios no conductores. Sin embargo, hay sales, así como hay sales inorgánicas que se pueden disolver en agua acidulada, etc. También en la parte orgánica hay eso, ¿no? Hay sales que se pueden disolver en un medio orgánico, en un solvente. Y al disolverse estas sales generan cargas y esas cargas permiten mejorar la conductividad del medio. Entonces, lo que se cuida mucho en esta parte de la electroquímica orgánica es que esa sal que es usado, que es un electrolito soporte que se le llama, no reaccione en el proceso, ¿no? Es decir, que tenga lo que se llama una diferencia potencial amplio, impidiendo su reacción. Entonces, sobre ese solvente, electrolito soporte, ya tengo el medio, las condiciones conductoras del medio, entonces ahí puedo aplicar un compuesto orgánico de interés para generarle una reacción de oxidación, reducción, por ejemplo, ¿no? Y se puede hacer un seguimiento de esa reacción usando un potenciostato, por ejemplo. Puedo hacer el seguimiento de esa reacción en la medida que voy cambiando el voltaje de manera permanente a una velocidad determinada. Se puede registrar en qué voltaje se va produciendo un intercambio de electrones y se pueden tener sustancias distintas en un análisis de cromatografía y luego poder especificar en tal voltaje yo quiero obtener tal cosa, ¿no? De manera precisa, ¿no? Entonces, el flujo de corriente eléctrica a través de un proceso electroquímico pues genera una secuencia compleja de eventos, ¿no? Que finalmente termina como una reacción de oxidación-reducción en los electrodos. En el tema de la parte orgánica, hay reacciones químicas que pueden suceder en la solución, ¿no? Y uno piensa que, bueno, yo tengo A y resulta que cuando llega al cátodo o al ánodo, ya es A3, digamos, ¿no? Ya cambió, ¿no? Debido a una reacción química que ha sufrido. Cosas como esa pueden suceder, ¿no? Y usted está esperando obtener algo y, bueno, no lo obtiene, ¿no? Bueno, no lo obtiene porque, bueno, esa sustancia ya ha reaccionado químicamente
en la solución, ¿no? Antes de que inicie el proceso ya reaccionó, ¿no? Y se convirtió en otra sustancia que, bueno, podía generar otra reacción química que no estaba en el plan, ¿no? Bueno, los reactores pueden ser cilindros horizontales, cilindros verticales, pueden ser de forma paralelepipédica, pueden ser de medios cilindros, por ejemplo. O sea, hay distintos tipos de reactores, ¿no? Para propósitos diferentes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que han visto del cobre, hay un flujo permanente de la solución con ciertas características de concentración y, bueno, ese ingresa y sale con otra concentración menor, ¿no? Entonces, esta solución recircula, se enriquece nuevamente y vuelve, ¿no? ¿No? En un circuito cerrado está la solución. Y bueno, si fuese el cobre, entonces aquí voy a ir obteniendo cobre, ¿no? Como han visto en las planchas, ¿no? Entonces, una reacción de reducción va a ser esto, ¿no? Una especie oxidada va a ganar electrones y se va a convertir en una especie reducida. Y una especie reducida va a perder electrones y se va a convertir en una especie oxidada. Entonces, el catión o el anión, bueno, va a avanzar no de manera lineal, no de manera una recta, sino va a tener interferencias, ¿no? Pero su movimiento neto va a estar dirigido hacia el electrodo respectivo, ¿no? Si este es un catión, irá hacia el cátodo. Este va a estar desesperado por llegar a este cátodo, a como dé lugar bajo una diferencia potencial. Entonces, en la medida que estos cationes van llegando al cátodo, sufren la reacción, la ganancia de electrones, si es el caso, si es el proceso catódico, o la pérdida de electrones, si es un reactor, si es la zona anódica, y bueno, de esa manera se va desarrollando la reacción, hasta tener, pues, no, por ejemplo, una plancha de cobre, ¿no? O una plancha de oro. En los procesos galvánicos y en los procesos mineros, esto es lo que se da, ¿no? Tenemos un ánodo, un cátodo, un cátodo, es un reactor de 10 metros cúbicos de solución, ¿no? Entonces, en el cátodo se va produciendo la ganancia de cobre, ¿no? Y hasta un tiempo ya esto se levanta, como han visto ustedes, con una grúa y el proceso volverá nuevamente a continuar para seguir extrayendo más cobre, ¿no? De una manera continua. Y aquí está, esto está acá, ¿no? Aquí tienen ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, así, ¿no? Entonces, después de un tiempo viene la grúa y levanta todos estos cátodos, ¿no? Todos estos cátodos. Y ya tenemos cobre, ¿no? Podría ser plata, ¿no? Podría ser oro, ¿correcto? Bueno, no les digo exactamente dónde, pero acá en Chorrillos hay un lugar donde se obtiene oro, ¿no? Bueno, ahí hay como 10 puertas, me parece, para llegar a la planta propiamente de recuperación del oro, ¿no? Es el oro que viene de las minas. El oro viene en carbón activado, ¿no? Se absorbe en carbón activado. Bueno, parece un residuo que no tiene importancia, ¿no? Entonces, de ese carbón activado se extrae, aplicando una solución cianurada, se extrae el oro y luego se hace un proceso electrolítico, ¿no? Y se obtiene ya oro. Bueno, así como hay ese reactor, ese proceso que ustedes ven en el caso del cobre, como ejemplo, acá tienen, por ejemplo, un sistema que puede ser aplicado para mineralización de compuestos orgánicos, ¿no? Aquí tienen ustedes un reactor donde se ha separado en base a una membrana, ¿correcto?
y tenemos la zona anódica y esa es la zona catódica. Y podemos tener un tanque con la solución y se hace recircular acá, ¿no? Y acá con una bombita, ¿no? Entonces, en la medida que esta solución se va dando la oxidación, bueno, en el otro lado se va dando la reducción, ¿no? Esta es la misma solución, por ejemplo, que puede estar recirculando en ambos compartimientos, ¿no? Y de esa manera podemos, por ejemplo, destruir un compuesto orgánico, ¿no? Y convertirlo en CO2 y en agua, ¿no? En una mineralización, digamos que sería el objetivo, ¿no? La mineralización tiene por finalidad lograr alcanzar eso, ¿no? Destruir totalmente el compuesto, ¿no? Obtener CO2 y agua. Esos son los métodos de oxidación avanzada en el tratamiento del agua, ¿no? Se puede lograr por métodos electroquímicos también. Entonces hay que ver ahí el tema del electrodo, ¿no? Para poder desarrollar ese proceso de interés. Bueno, en el laboratorio de electroquímica hay esto y hay varios fuentes de poder, ¿no? Esto está desde hace mucho tiempo, esto está ahí en el laboratorio. Esto tiene 100 amperes de capacidad de 0 a 15 voltios. Bueno, este mismo equipo que tiene 100 amperios puede ser un equipo que tiene 1000 amperios, como eso que está acá, ¿no? 1000 amperes de corriente. Pero en el caso de esto, los reactores son pues de 70.000, 100.000 amperios, ¿no? Más aún, al reactor ni lo ves, ¿no? Es como son casas, ¿no? Enormes. Estos equipos pueden ser, pues, no sé, de 5 amperios. Incluso pueden haber equipos de 1 amperios, ¿no? Para hacer estudios a nivel de laboratorio, ¿no? Ya a nivel industrial, pues, ya son equipos de mayor capacidad, ¿no? Bueno, aquí podemos tener un reactor vertical, ¿no? Donde en la parte central tenemos al cátodo y aquí se puede recuperar, por ejemplo, no recuperar, se puede hacer un recubrimiento metálico de cobre, por ejemplo. Se puede hacer un recubrimiento de níquel a este objeto, ¿no? Con una finalidad determinada, ¿no? Porque puede ser una pieza mecánica. Entonces aquí vamos a tener un flujo que ingresa y, bueno, sale. Y este tipo de reactor, esto estuvimos haciendo el 2020, ¿no? El 2020 estuvimos haciendo esto hasta que llegó la pandemia. Este era un trabajo que se estaba haciendo para una minera boliviana. Pero bueno, es una minera en Bolivia, pero la corporación es canadiense, ¿no? Y este es un reactor donde tenemos una solución de cobre y aquí la solución, digamos, si bien es cierto, asciende, sale por estos lugares, pues, pero no es así, digamos, en forma vertical, ¿no? Sino la solución va, digamos, rotando en el reactor. Y estos tipos de reactores estábamos estudiando con otro chico que anteriormente hizo su tesis conmigo hace un tiempo atrás, algunos años atrás, que, bueno, ya es nacionalizado boliviano. Y él trabaja por allá, pero siempre también trabaja por acá y está así, por el hecho mismo de su trabajo, ¿no? A veces viene a hacer los desarrollos experimentales acá. Y estábamos haciendo esto, habíamos construido esto para obtener cobre en polvo, ¿no? Cobre en polvo. Así como han visto ustedes esas planchas de cobre, bueno, que son obtenidos a partir de una solución por lo menos de unos 55 gramos por litro
que se debe tener para poder obtener una reducción de cobre y obtenerlo como una lámina, ¿no? Pero cuando tenemos soluciones por circunstancias dadas del mismo proceso, etcétera, que no se pueden alcanzar niveles por encima, más allá de un 30%, se puede obtener cobre, pero y no se obtiene cobre como una plancha, ¿no? Entonces se puede obtener cobre como polvo, ¿no? Y una forma de obtener es esto, ¿no? Al final del proceso, aquí se aplica agua y se lava el electrodo que está en la parte interna, ¿no? Y bueno, por la parte inferior sale el cobre, pero en polvo, ¿no? Cobre en granitos, ¿no? Como arenita, vamos a decir. Y esto es un proceso para eso, ¿no? A nivel industrial, ¿no? Los reactores, se llama electrowinning cells, ¿no? Que es la obtención de cobre en polvo, ¿no? Dígame. Es una buena pregunta. El cobre, en este caso se obtiene en polvo porque no se puede obtener cobre en planchas, como han visto en el caso anterior, ¿no? No se puede obtener por el nivel de concentración de la solución, porque no se puede enriquecer más la solución. Entonces, el cobre es plata, ¿no? Hay que obtenerlo de cualquier manera, en plancha o en polvo. Entonces, una vez que se obtiene el cobre como polvo, como arena, ese cobre se funde, ¿no? Y ya se forman pues lingotes, etcétera, ¿no? Pero el cobre como polvo también tiene aplicaciones, ¿no? En la industria de pinturas, en la industria de protección de madera, se produce sulfato de cobre a partir del cobre y con sulfato de cobre se hacen protecciones de la madera, ¿no? Para evitar de que las polillas lo ataquen, porque hay maderas que son sensibles a la polilla. Pero también se puede obtener, por ejemplo, se pueden producir por otros medios, por ejemplo, cobre, zinc en polvo, ¿no? Zinc en polvo, si tengo una solución, que es el caso, por ejemplo, de obtención de zinc, para enriquecer el zinc del proceso natural, se tiene cobre en la solución. Pero no son grandes cantidades, pero si se hace la electrólisis va a aparecer cobre en el zinc, ¿no? Y ya eso es una impureza y ya le hace perder su valor. Entonces se utiliza polvo en cobre para hacer una reacción de oxidación-reducción, ¿no? El zinc en polvo pasa a la solución y el cobre que está oxidado se reduce, ¿no? Y se forma un lodo de cobre. En el fondo del reactor se obtiene un lodo de cobre, pero no como para vender en cantidades, ¿no? Son trazas, se obtienen pequeñas cantidades de cobre, ¿no? Que paulatinamente se van juntando, ¿no? ¿Alguna consulta adicional? Luis Vidal. Sí, profesor, Bien, no, todo claro. Entonces, bueno, aquí están bueno, esto anteriormente yo construí para el laboratorio de físico-química. Antes el laboratorio de físico-química era así, ¿no? Con mesas. Bueno, yo también estudié en estas mesas y después yo hice toda la transformación del laboratorio, ya, las mesas que existen hoy en día, ¿no? Bueno, este fue un proyecto anteriormente que yo hice para que hagan electrólisis, prácticas de laboratorio. Esto. Bueno, nosotros tenemos la primera ley de Faraday, que es la descomposición o la magnitud de esa descomposición química producida por la corriente eléctrica se puede expresar por esta manera, ¿no? El equivalente electroquímico por la intensidad por el tiempo, ¿no? Si nosotros graficamos la masa versus el tiempo para una intensidad constante, vamos a tener una línea recta, ¿no? Hay algunos alumnos que a veces te traen una parábola, ¿no?
Podemos a partir de esta relación también obtener el espesor, ¿no? El espesor de una película metálica que se va produciendo. Y aquí están los equivalentes electroquímicos de acuerdo a los metales, ¿no? Estos. ¿No? A ver. Ahora sí. Entonces, esta es la ecuación, ¿no?, de la primera ley de Faraday. Y este equivalente electroquímico es una constante, ¿no?, que depende del metal, ¿no? Del metal. Y aquí están los valores, ¿no? En miligramos por Coulomb. Y la ley de Faraday, graficado, es una línea recta, ¿no? La masa versus el tiempo es una línea recta. Entonces, como el proceso tiene un rendimiento, entonces esto que está en rosado o en rojo, viene a ser el desarrollo experimental. El desarrollo experimental. Lo mismo sucede con el espesor, ¿no? Nosotros esta masa lo podemos convertir en un espesor dividiendo entre la densidad. Lo podemos pasar a micras, ¿no? A micras. Y las micras también, con respecto al tiempo, es una línea recta. Entonces, cuando alguien te trae una parábola, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, luego tenemos la segunda ley de Faraday, ¿no? En la segunda ley de Faraday te dice lo siguiente. Cuando tienes un sistema como esto, ¿no? O como esto. Una misma fuente de poder está actuando sobre una serie de reactores, ¿no? Ánodo, cátodo. Entonces, las conexiones están acá, en los reactores externos, y bueno, y los otros electrodos se conectan. Entonces, bajo esta situación, tenemos esto, ¿no? La masa que hay, por ejemplo, en el cátodo, en el primer reactor, dividido entre el peso equivalente, debe ser igual a la masa que hay en el segundo reactor, dividido entre su peso equivalente de esas sustancias. Esto puede ser cobre, esto puede ser plata, esto puede ser níquel, y esa es una constante, ¿no?, para este conjunto de reactores, ¿no? Si lo vemos para este reactor, entonces tendríamos acá la masa entre el peso equivalente de la plata, masa de la plata entre el peso equivalente de la plata será acá la masa del níquel entre el peso equivalente del níquel, la masa del cobre entre el peso equivalente del cobre, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen algunas aplicaciones que pueden ir viendo, repasando. Acá tienen la electrólisis del agua desarrollado completamente, que es lo que van a aplicar en el caso del segundo trabajo, ¿no? Y este es un proceso galvánico, ¿no?, para obtener película metal y cobre sobre algún objeto de interés, ¿no? Las reacciones químicas, etc. Bien, jóvenes, ¿han logrado ustedes entrar al Moodle? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tienen la clase, ¿no? Bueno, algunas cosas, algunos diagramas yo le cambio. Entonces, ¿cómo van con el profesor Villón? Recién el viernes va a ser la primera clase, bro. Ah, ya. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, el día martes de la próxima semana estaremos viendo otro tema que va a ser relacionado a las variables del proceso electroquímico. ¿Correcto? Entonces, esperemos que para la próxima semana pues no tengamos estos inconvenientes, ¿no? De no tener correo, de no tener la clave, es un problema. Muy bien. Que estén bien. Un gran abrazo para todos ustedes. Síganle poniendo ganas, punche, que ya estas cosas poco a poco va a ir desapareciendo. Yo les voy a enviar, ¿cómo se llama? No creo que sea ahorita porque voy a salir ahorita. De repente más tarde yo le voy a enviar algo, una lectura sobre los reactores electroquímicos. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Muy bien. Un Bueno, abrazo. Un abrazo. profesor. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Chao. profe.